Conozca la verdad. Quiero compartirles un video que me ha llegado a través de las redes sociales, ya que por este medio rápidamente uno se puede enterar de muchas situaciones o unas buenas noticias. El video se trata de un pastor pentecostal famoso en las redes sociales, pero él ataca a un pastor exclusivamente, al pastor hermano Gigi Ávila. Dice que se equivocó, de que él está en la verdad. Él es el único que enseña la verdad. Escuchemos lo que dice este pastor pentecostal. Veamos. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Claro que sí, mi hermano. Yo no entiendo por qué los pastores están engañando a la iglesia. Algunos se atreven a decir que la iglesia no va a ver ni aún al anticristo. O sea, es la estupidez más grande que yo puedo escuchar. Que Gigi Ávila sí nos enseñó. Pues a mí no me importa quién lo haya enseñado. Siempre hay hombres que cometen errores en estudios, especialmente en escatología, ¿verdad? Muchos hombres han cometido error en escatología. Y yo, porque lo dijo Julano, porque lo dijo Sutano, no voy a creer a lo que dijo Gigi Ávila, ni voy a creer a lo que dijo el maestro Julano, ni el... Ustedes deben conocer a este pastor. Es famoso en las redes sociales, tiene un ministerio no grande, fue expulsado de su organización y se salió y se armó su propia denominación. Lo más terrible es que es pentecostal. Es un pastor pentecostal que está negando el tema del arrebatamiento, que es el tema núcleo del cristianismo ortodoxo pentecostal, apostólico. Vamos a analizar un poco la Biblia sobre este tema. Él dice que está en la verdad y que la iglesia va a pasar la gran tribulación, o sea, está negando la doctrina del arrebatamiento. Esta doctrina no es invento de los pastores, ni mucho menos del hermano Gigi Ávila, que está en la presencia de Dios ahora. No, es una doctrina bíblica que reveló el apóstol Pablo en sus dos cartas. La primera carta vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice de esta manera, versículo 3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos, ¿no?, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escúchalo bien, dice arrebatados. Eso queremos analizar. Arrebatados. ¿Qué más dice? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor con las nubes. O sea, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice en el aire, está hablando de dos eventos en la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo, visible, Jesucristo va a poner su pie en el monte de los olivos. Pero acá dice en el aire. Eso indica que hay dos eventos en la segunda venida de Cristo. Y el amigo no entiende eso porque no tiene doctrina. No tiene doctrina. Ahora vamos a analizar la palabra arrebatamiento en el griego, o desde el griego. Entonces la palabra arrebatamiento viene del griego, koiné, que es arpazo. Ahí usted tiene en la pantalla, ¿no? La palabra arrebatamiento proviene del verbo griego arpazo, que sí. La palabra arpazo es una palabra que se debe entender y comprender desde el lenguaje griego koiné de esta manera: arrebatar, llevarse o tomar con fuerza. Recuerda que Elías fue arrebatado con violencia en un carruaje de fuego. Elías es tipo del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Luego Felipe en el Nuevo Testamento fue arrebatado para predicar a una persona importante y se lo llevó nuevamente a Felipe el Espíritu Santo. Es una forma, son tipos de arrebatamiento. Y acá vemos claramente que el arrebatamiento es llevarse o tomar con fuerza. Cuando venga Jesús visible a la tierra, no tiene por qué estar tomando con fuerza y llevárselo a la iglesia, porque en su segunda venida visible, Jesucristo va a poner su pie en el monte de los olivos, para que el pueblo de Israel huyan de sus enemigos. Y entonces el verbo arrebatamiento es básica de tomar algo rápidamente y con fuerza, a menudo de una manera inesperada. Entonces tenemos a través de Pablo el tema del arrebatamiento, que en la segunda venida de Cristo se realizan dos eventos. La primera es el arrebatamiento donde Jesucristo no pisa la tierra, mientras en su venida visible Jesús sí va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y eso puede corroborar con Zacarías, ¿no?, cuando dice, verán al que le traspasaron. Eso ya conocen el texto. Entonces, primera de Tesalonicenses 4, del 17, habla del arrebatamiento.
habla del primer suceso de la segunda venida de Cristo. La forma está en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 en adelante. Leemos. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no Gigi Ávila, sino Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Amén? Todos seremos transformados. Luego dice, en un momento, en un átomo, dice el griego, en un átomo, en un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el núcleo y la esperanza de los hijos de Dios que seguimos a Jesucristo y a sus enseñanzas. Entonces aquí vemos la forma del arrebatamiento de los 5 vírgenes prudentes. Vemos claramente que en la segunda venida hay 2 eventos. El primer evento es el arrebatamiento, que empieza cuando inicia la semana 7 de Daniel. Y el segundo evento es al final de la semana 7, cuando ya en el cielo la iglesia se reúne con su Salvador. En el capítulo 5 vemos la reunión de la iglesia junto con su Salvador, recibiendo el Cordero, el reino y el poder para que luego regrese a la tierra al final de la semana 7 de Daniel. Al final de la semana 7 de Daniel, como dice Zacarías, Jesucristo vendrá y todo ojo lo verá. Mientras en el suceso 1 del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, oirán solamente los redimidos, sea los que están muertos y los vivos. Y el orden del arrebatamiento es: primero los muertos en Cristo resucitan, y los que se quedaron hasta ese momento serán transformados en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. Serán transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, eternamente glorificado, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es una doctrina fundamental del cristianismo trinitario pentecostal. ¿Cómo es posible que este pastor, siendo pentecostal, esté negando con el cuento de que el hermano Gigi Ávila ha enseñado mal y está equivocado en lo que es la escatología? Vamos rápidamente en la parte escatológico, si verdaderamente el hermano Gigi estaba equivocado o no. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas y las que son, y las que han de ser después de esto. Esta es la escatología bíblica del libro de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis va a contar el pasado, el presente y el futuro. Según la escatología bíblica, ¿en qué tiempo estamos? Nosotros estamos en el tiempo presente. El tiempo presente inicia desde el derramamiento de Pentecostés hasta el levantamiento de la iglesia al cielo. En el capítulo 4 encontramos un pasaje muy claro y explícito de que el arrebatamiento es cuando finalice la era de la gracia. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, amén, como de trompeta. Recuerden que el arrebatamiento es al final de la trompeta, y acá vemos una voz como trompeta. Hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto. O sea, del capítulo 4 en adelante ya es después. Ya no es, como dice, las que son. Ya no es las que son, sino después de las que son. Eso indica que el arrebatamiento es al final de la era de la gracia. Ahora, cuando vemos aquí claramente, Juan sería tipo del arrebatamiento, ya que en el Antiguo Testamento Elías es tipo del arrebatamiento, y en el Nuevo Testamento, en la era apostólica, Felipe también fue arrebatado por el Espíritu Santo, fue llevado, fue transportado, es un tipo de un arrebatamiento. Y acá vemos claramente que Juan está siendo llevado al cielo en espíritu, y ya desde el punto de vista espiritual del cielo, él va a ver toda la revelación del futuro, también las que son. ¿Y cuáles las que son? Cuando usted analiza el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 y 3, encontrará palabra iglesia, mi iglesia, 7 iglesias. Abundantemente en esos pasajes encontramos la palabra iglesia, pero del capítulo 4 de los juicios en adelante, el capítulo 6 en adelante, usted no encuentra la palabra iglesia. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quiénes son esas personas que fueron salvos de la gran tribulación? Muy simple, ya le dije, los 10 vírgenes insensatas que se quedaron y los pecadores que no quisieron buscar a Dios, sino que no quisieron buscar a Dios, no quisieron ni adorar a Dios. Entonces Dios lo permitió durante 7 años que adoren a Satanás. En esta era de la gran tribulación, la salvación no es por voluntad, no es voluntario, como hoy. Hoy la salvación es voluntaria a través de la fe. Si tú quieres, aceptas a Cristo y vives como Cristo. Y si no quieres, vives en el malo, nadie te persigue, nadie te molesta. Amén. Pero en la era de este tiempo, que es la gran tribulación, la vida va a ser totalmente distinto. Todos van a adorar a Satanás porque ese es lo que ha querido el diablo. Muchas veces quiso Satanás que le adore Jesús. Y por tanto, el mundo no quiere adorar a Dios. Y por tanto, por 7 años Dios le dará totalmente a Satanás el poder al mundo para que estas personas que no buscaron a Dios y los que se quedaron, los vírgenes insensatas, adorarán. Estas personas en ese tiempo terrible se salvarán solamente con la muerte. Porque aquel que no adore al anticristo, al falso profeta, o sea a Satanás, pues será perseguido terriblemente. Amén. En ese tiempo ya no se salvarán por la fe, sino con la muerte.
físicamente. Serán decapitados de una manera terrible, porque va a ser el gobierno del mismo diablo aquí en la tierra, y de eso es lo que Dios quiere librar a la iglesia, porque Dios va a permitir al mundo que sea gobernado por el mismo diablo. Hoy Satanás no gobierna de una forma explícita, sino Satanás gobierna al mundo bajo las personas que se meten a él. Pero en ese tiempo Satanás gobernará literalmente usando personas como el anticristo, falso profeta y el mismo dragón de la Biblia. Vemos claramente que el hermano Gigi Ávila no se equivocó, porque está en la Biblia. Lo malo es que este pastor no tiene educación adecuada. Espero que se arregle, porque está engañando a la gente por su desconocimiento teológico y doctrinal, siendo un pastor pentecostal, que es lo más terrible. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Conozca la Verdad.